Estrategia: el punto fuerte que te hace débil. Muchas veces aparece en la posición un punto fuerte o débil del adversario, por ejemplo en B5 o B4. En este último punto, el negro aprovechó la debilidad del blanco para instalar un caballo en dicha casilla. Veremos las debilidades que esto le causó. Iniciaron el juego con D4, D5, C4, E6, caballo C3, caballo F6, C por D5, E por D5, alfil G5, alfil E7, E3, enroque, alfil D3, torre E8, caballo de G a E2. Estamos en presencia de un gambito de dama variante del cambio, donde el blanco ha escogido el desarrollo caballo de G a E2. Este era uno de los planes de Boldini, cuya idea era realizar el enroque largo y atacar el centro con F3 y E4, o incluso también en el ala de rey con G4, con ataque en dicho sector, donde el negro enrocará más adelante. Otras alternativas empleadas en este momento son dama C2, que se reserva ambas opciones, lo jugado en la partida o, de lo contrario, el ataque de las minorías, como por ejemplo caballo F3, que es otra alternativa. En ambos casos, las blancas planifican el ataque de las minorías en el ala de dama con un futuro B4, A4, B5, etc. Seguimos con la partida, donde después de caballo de G a E2, el negro juega H6, alfil H4, C6, enroque. Las blancas deciden finalmente realizar el enroque corto. Los otros planes consisten en llevar la dama a C2 con el objetivo de, tras caballo de B a D7, realizar el enroque largo, que estaría dentro del plan mencionado, pero también esto tiene sus riesgos. La otra alternativa en el 10º turno es directamente F3. Es otra de las ideas del blanco en esta disposición de piezas y peones. Si ahora se intenta cambiar piezas por medio de caballo H5, que es una maniobra típica, entonces alfil F2 es un lugar bueno para el alfil, como comentaré más adelante. Después de el enroque de las blancas, el negro jugó A5, una profilaxis contra el futuro ataque de las minorías. Otras líneas sería el desarrollo caballo de B a D7 para continuar el desarrollo del ala de dama, o caballo H5, forzando simplificaciones de piezas, que son otros dos planes que hemos mostrado aquí, aunque en ambos las blancas tienen, digamos, unas pequeñas mejores oportunidades. Después de A5 del negro, el primer jugador lleva su torre a C1. Como observaremos, es una jugada útil de espera. ¿Espera a qué? Explicaremos este detalle. Las blancas podían haber jugado en este momento, en lugar de torre C1, el avance A4, como hicieron posteriormente en la partida. Pero no debe ser jugado inmediatamente, porque el negro responde de una forma rápida con el desarrollo caballo A6, llegando a B4 sin pérdidas de tiempo, como ocurrió en este encuentro entre Alireza y Nodirbek. Por lo tanto, después de torre C1, el negro continuó con un desarrollo normal de caballo de B a D7.
Este es el desarrollo natural al que el blanco responde ahora con A4. Este avance deja débil B4 hacia el que el negro dirige su estrategia. Como veremos más adelante, dudosa por la secuencia errónea elegida con posterioridad por las negras. Es el momento justo para realizar A4 en este momento. Sin embargo, como deja una debilidad en el ala de dama y elimina sus posibilidades de ataques minoritarios, eran preferible escoger entre el avance F3, que sería un plan acorde con la estructura de las blancas. El alfil de casillas negras tendría, como ya mencionamos anteriormente, F2 para rehusar cualquier intento de cambio de piezas si el negro decide caballo H5 o caballo H7. La otra jugada o plan que existe en este momento es H3, aunque esto permite caballo H5, alfil por E7, dama por E7, cambiando un par de piezas, lo que por regla general favorece a las negras que tienen una posición más restringida. El otro plan característico de esta posición es jugar o llevar a la dama a C2. En ambas alternativas mantiene la opción de las minorías en el ala de dama por medio de A3 y B4. El negro tiene también la posibilidad en esta variante de los cambios caballo H5, alfil por E7 y dama por E7. En la partida, siguiendo la misma, después de A4 de las blancas, el negro realizó un movimiento que se considera como una novedad en este momento, que es caballo B8. El negro observa la debilidad de B4 y a costa de pérdidas de tiempo llevará su caballo a este enclave. Por esa razón, anteriormente torre C1 era una jugada de espera para que el caballo de las negras se desarrollara a D7. Se había jugado en esta posición la propuesta de cambio de piezas con caballo H5, simplificando las piezas menores después de alfil por E7, dama por E7, dama D2 y caballo D a F6, con una sólida posición que augura una igualdad sin muchas dificultades para las negras. Seguimos la partida donde el blanco jugó F3 ahora después de caballo B8, que ahora se mueve a la casilla A6, alfil F2, caballo B4 y alfil B1. El caballo llegó a B4, limitando el alfil de B1, pero observe que este apunta activamente hacia el flanco de rey, mientras que el caballo de B4 no cumple ninguna función, a pesar que existe cierto equilibrio de la posición. Las negras avanzaron su peón a B6. La posición blanca es más fácil de jugar, pero las negras están sólidas y con este movimiento pretenden o bien movilizar el alfil a A6 o, como en la partida, jugar torre A7 dirigiendo la torre hacia el centro en un futuro, o ambas cosas a la vez. Caballo G3, tal vez oponiéndose al movimiento alfil A6 que permite el salto caballo F5. Otro plan acorde con la estructura es H3 para preparar el avance E4. Si el negro juega alfil A3, entonces E4, pero esto quedará para posteriores experimentos. Seguimos entonces con caballo G3 y ahora torre A7. H3,
alfil D6. Amenaza ganar un peón con el cambio alfil por G3 seguido de torre por E3. La retirada caballo H7 era mejor opción, presentando una lucha bastante igualada. Después de alfil D6, dama D2, defendiendo E3, alfil B8. Nodirbek tiene ideas agresivas al llevar el alfil a esta diagonal o mantenerla en esta diagonal con el fin de apuntar más adelante contra el enroque conjuntamente con la dama, montando una máquina, lo que no está mal del todo, pero debió mantenerlo en su lugar en D6, mirando en un futuro hacia F8 para defender su enroque si fuese necesario. Seguimos con torre de F a D1, una jugada útil porque sobreprotege el peón de D4 en caso de que se avance E4 y se realicen cambios en el centro. Alfil E6, caballo de C a E2, torre de A a E7. El equilibrio está presente en la posición, aunque debe considerarse que el caballo de B4 como una pieza que de momento no tiene una agradable función, que no sea mantener cierto control sobre D5. Hasta este punto el caballo B4 no representa ninguna desventaja considerable. La selección posterior del plan negro fue el que dejó a esta pieza prácticamente inútil relacionada con el centro de operaciones en el ala de rey. Torre C3, caballo D7, E4. Después de preparaciones de piezas por ambas partes, el blanco decide la reacción central, donde tiene preponderancia. La reacción del negro en este momento fue C5. No es el golpe central adecuado. Una posibilidad más activa era jugar primero el cambio D por E4, F por E4 y ahora F5, aprovechando que la captura caballo por F5 llevaría finalmente a la captura del caballo de E2 con la torre de E7. Los peones blancos en el centro se pueden considerar como colgantes porque reúnen sus condiciones, están en columnas abiertas y no tienen peones que lo defiendan. El avance F5 es ideal para cumplir con uno de los principios de ataque de los peones colgantes que hemos estudiado en algunos vídeos y en otros que posteriormente saldrán. Ahora, si se captura E por F5, sigue alfil F7 y dejaría a las negras con adecuada compensación por el peón, toda vez que el caballo de B4 podría ir a D5 con un buen juego dinámico a cambio del peón sacrificado. Pero continuemos con la partida. Después del avance C5 de las negras, el blanco lleva su caballo a H5. La posición se ha complicado y es difícil de calcular todas las alternativas y sus correspondientes evaluaciones. El blanco tiene mejores oportunidades. La alternativa de captura en C5, D por C5, es de valor dudoso, porque las negras juegan ahora tranquilamente caballo por C5 y el blanco F4 como mejor opción, porque el cambio alfil por C5 es un error. B por C5, E por D5 no gana ningún peón porque las negras regresan con su torre a D7, recuperan material con una posición muy desagradable para el blanco. Pero después de F4 sigue F6 con igualdad. Las negras tienen buen control del centro y sus piezas están coordinadas en la defensa. La otra alternativa contra C5 sería el avance E5, que era digna de tenerse en cuenta, pero necesitaba de profundos cálculos informáticos y no humanos. Las negras, en este caso, responderían con C por D4, caballo por D4, caballo por E5 y caballo H5 con gran compensación por el peón, pero esto un humano en el tablero es difícil de evaluarlo.
Seguimos entonces con la alternativa a caballo H5, la respuesta de las negras a caballo H5 con D por E4. Este error conduce a la derrota porque facilitará la entrada en el ala de rey a la torre de C3. La defensa F6, dama C1, C4 y caballo de E a F4 es menos ventaja para el blanco. Al menos la torre de C3 no entrará en acción en el flanco de rey, como ocurre después de D por E4 y F por E4. Las posibilidades de ataque del blanco han aumentado considerablemente. Estos cambios centrales han permitido al blanco activar la torre de C3 hacia el ala del rey. El alfil de B1 apunta al enroque. La dama puede incorporarse al ala del rey y el caballo de H5 está muy próximo al ataque sobre el enroque de las negras. La posición negra en realidad es bastante delicada. Ellas jugaron alfil A2, dándole alguna función al caballo de B4, facilitando el cambio del agresivo alfil B1. Otras continuaciones, como por ejemplo dama C7, es un error, que es una de las ideas de alfil B8, apuntando a H2. Es respondido con alfil G3, dama C6, alfil por B8 y la posición de la negra está perdida. Es inferior. También el blanco, en lugar de alfil por B8, puede sacar ventaja con D5, alfil por D5, E por D5, dama por A4 y caballo de E a F4, con ventaja ganadora. Alfil por B8, torre por B8 y el sacrificio similar al de la partida, caballo por G7, rey por G7 y torre G3 jaque. Observen aquí cómo el ataque de las blancas es fulminante gracias a que las negras facilitaron con el cambio de peones en el centro la movilidad horizontal de esta pieza. La otra defensa es F6, que es igualmente como amplia ventaja del blanco, aunque su valor en realidad sería menor. Después de alfil A2, caballo por A2, torre A3, caballo B4. El caballo vuelve o regresa al punto fuerte, pero muy lejos de las operaciones del ala del rey. Caballo de E a G3 y dama C7. La situación es desesperada para las negras, pero esto permite un fuerte remate por la vía del sacrificio, que es caballo por G7. Ahora, si no se acepta este caballo, bueno, pues el ataque sería igual, porque las negras juegan rey G7, pero si deciden, por ejemplo, dejar el caballo allí y capturar C por D4 por poner una variante, entonces caballo por E8 gana la calidad y después el peón de H6. Rey por G7, caballo F5 jaque. El caballo asesino entra en la oficina de Kasparov. Se acabó todo para las negras, quienes jugaron ahora rey G8 y nuevamente la torre en la tercera fila con torre G3 fuerza al contrario a entregar la dama para evitar el mate. Tras torre por torre G3 jaque, dama por G3, alfil por G3, alfil por G3, dama por H6, las negras abandonan ante la amenaza de mate en G7 y captura de material en E7 con el caballo o el alfil de G3. Espero que se haya comprendido bien esta partida donde existieron errores, pero que debemos comprender que a veces una casilla fuerte que ocupemos con una pieza no representa la victoria. Si no le damos una buena utilidad, entonces puede convertirse de pieza fuerte a pieza débil. Sin más,
como siempre, nos veremos en otro vídeo de Ajedrez con Bowdy. Chao.